Buenos días. Continuamos ahora con la ponencia de Francesc Torralba. Mi nombre es Mila, soy profesora de yoga y meditación. Y para presentar a Francesc, irremediablemente tengo que dejar de mencionar parte de su currículum, pues no bastaría con el tiempo de mi presentación. Él es doctor en Filosofía, Pedagogía, Teología e Historia, Arqueología y Artes Cristianas. Dirige las cátedras de Pensamiento Cristiano, Ethos de Ética y también 3 revistas relacionadas con la ética. Es miembro de honor de varios consejos del Dicasterio de Cultura y Educación de la Santa Sede y del Comité Científico de Harvard. Ha publicado más de 1.800 artículos y un centenar de libros. Parte de su obra está traducida a varios idiomas. Colabora con varios medios de comunicación. Posee un listado interminable de premios y reconocimientos por sus obras. Actualmente alterna su actividad docente con el oficio de escribir y divulgar su pensamiento. Su pensamiento se orienta hacia la antropología filosófica y la ética. Y quiere mencionar que además está casado y es padre de familia. Hoy nos va a hablar sobre sentido, gratitud y autodonación. Os dejo con Francesc Torralba. Gracias. Muy buenos días y gracias en primer lugar por esta presentación, también por la invitación un año más en este foro de espiritualidad. Y también quiero felicitar a la Universidad Popular de Logroño y a sus organizadores de este fórum, simplemente porque 12 años es un reto de fidelidad, de creatividad, de persistencia en el tiempo y que casi se podría decir que es un evento único, no solo en nuestra geografía, sino en el conjunto de Europa, ¿no? Que la sociedad civil organizada año tras año organice un foro dedicado a algo tan abstracto, pero por otro lado tan cercano, que es eso que llamamos espiritualidad. Es algo simplemente muy singular y agradezco de nuevo la invitación. Y además lo agradezco también por el tema, porque cada año los temas, las cuestiones que se plantean y que compartimos los ponentes con todos vosotros, son temas que obligan a pensar, que activan nuestra capacidad de pensar, de meditar, y eso nos permite también crecer. He tenido la ocasión de poder escuchar prácticamente todas las ponencias y cada vez concibo más el acto de pensar en público como un acto de hospitalidad. El ponente juega el papel de el huésped que emite un mensaje y el oyente el papel de anfitrión que lo acoge, lo medita, en él se produce una resonancia. A veces esa palabra edifica, a veces esa palabra nos inquieta, a veces esa palabra nos da que pensar, pero en cualquier caso es una práctica de hospitalidad, de acoger la palabra del otro para crecer y que esa palabra fecunde en nuestro ser, ¿no? Y eso es propiamente el diálogo, un intercambio de roles, de anfitrión a huésped y de huésped a anfitrión, ¿no? Por lo tanto, agradezco la calidad de la escucha, agradezco también la posibilidad de haber escuchado a Enrique, a Teresa, a todos los que me han precedido, y voy a tratar de situar esta cuestión, que es una de las cuestiones más claves en la historia del pensamiento. De hecho, no hay gran pensador que no haya pensado esta cuestión, se haya peleado con ella y haya tratado de dar alguna respuesta, aunque sea alguna conjetura,
de responder a la pregunta ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué hemos venido a hacer? ¿O qué es aquello que va a colmar nuestra trayectoria vital, ¿no? Y eso es una pregunta persistente, de esas preguntas diacrónicas que atraviesan toda la historia, no solo de Occidente, que muchas veces solo focalizamos la mirada desde Heráclito hasta Wittgenstein, ¿no? Sino que atraviesa toda la historia, Occidente y Oriente, ¿no? Habría una tentación a la hora de abordar este tema. Empiezo con la primera cuestión preliminar, ¿no? Una tentación muy propia del profesor, ¿no? Incurrimos mucho en ella, los profesores, que es tratar de exponer lo que los grandes sabios que nos han precedido, desde Confucio hasta, qué sé yo, Bertrand Russell, ¿no? Y tratar de exponer de qué manera han contestado a esta pregunta. Y al final uno iría sedimentando relatos, yuxtaponiendo relatos, por otro lado muy distintos, a la misma pregunta, ¿no? Aristóteles diría que el fin de la vida humana, el telos, el sentido, es la felicidad. La eudaimonía, decía en griego, ¿no? Que no es el placer ni el confort material, ¿no? Un estado de plenitud interior, ese es el fin, ese es el objetivo, para eso hemos venido. Sin embargo, Albert Camus en Los Carnets tiene esa frase tan dura, tan lapidaria, ¿no? Contestando a Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice, todos los seres humanos por naturaleza desean ser felices, y sin embargo Camus en Los Carnets dice, y sin embargo los hombres mueren y no son felices, ¿no? Por lo tanto, habría la posibilidad, y es una tentación, de hacer un recorrido diacrónico e ir identificando grandes hitos y recoger esas respuestas, que cuanto menos sería una ocasión para pensar a posteriori cuál me parece más razonable, sugerente, verosímil y que yo pueda aplicar en mi vida personal. Sin embargo, voy a evitar esa tentación, porque esa tentación también es un pretexto para ocultarse, para esconderse. Hablan otros y el ponente se oculta o se enmascara detrás de otros grandes sabios, ¿no? Sesudos pensadores, alemanes, franceses, griegos, medievales, Santo Tomás de Aquino, hoy es su día, ¿no? No, voy a hablar en primera persona del singular, como ha hecho Enrique, como ha hecho Teresa, como ha hecho Nika. Y eso es algo mucho más arriesgado, siempre es más arriesgado. Porque cuando uno habla en primera persona del singular, se expone, no solo expone lo que otros han pensado, sino se expone, es decir, se pone delante de los demás. Pone fuera de sí lo que lleva a sus adentros, lo que lleva en su interioridad. Y cuando hacemos eso, en primer lugar experimentamos vulnerabilidad, palabra que apareció ayer en la presentación de Enrique, ¿no? Uno se expone a la crítica, al disenso, al cuestionamiento, incluso se expone a decepcionar. Pero vaya, nunca habría dicho que usted pensaba eso. Y sin embargo yo creo que cuando uno ha cruzado la mitad de la vida, y de eso estoy convencido, tiene que hablar en primera persona del singular. No para pontificar, naturalmente, no para dogmatizar, sino simplemente para poder expresar a qué conclusión ha llegado después de pensar esta cuestión en diálogo diacrónico con grandes pensadores y en diálogo sincrónico con pensadores y pensadoras de su tiempo y de su circunstancia, ¿no? Por tanto, el discurso, la ponencia que voy a tratar de articular,
va a emanar de la primera persona del singular, con lo cual todo lo que voy a decir no solo es discutible, sino que además es criticable. Puede haber acuerdo, puede haber desacuerdo, pero no me voy a proteger detrás de un gran gigante. Hay una segunda cuestión preliminar que tiene que ver con la experiencia. Respecto al sentido, hay discursos muy de naturaleza intelectual, ¿no? Eso también es otra posibilidad y otro riesgo cuando uno aborda esta cuestión, ¿no? Sucumbir al intelectualismo. Y sin embargo, voy a tratar de abordar esta cuestión desde la experiencia. Dice Santa Teresa de Jesús, en vida, que no va a hablar de nada que no haya vivido una o muchas veces. Yo creo que esto es el principio de humildad, ¿no? Con frecuencia hablamos de lo que no hemos vivido, de lo que no hemos padecido. Hablamos de oídas, de lo leído en algún libro, de lo escuchado en alguna tertulia, de lo escuchado en algún tipo de foro, pero no de lo que he vivido en primera persona, ¿no? Cuando uno habla desde la experiencia, ya no adopta el papel de profesor o académico, sino el papel de testimonio, ¿no? Eso no significa que lo que diga sea una verdad indiscutible, pero en cualquier caso, lo que dice tiene autenticidad. Eso que dice tiene que ver con lo que ha vivido en primera persona del singular, ¿no? Y eso da autoridad a una persona, ¿no? Cuando una persona habla de lo que es la experiencia de la maternidad y ha sido madre, uno debe escuchar y callar porque sabe de lo que habla. Y cuando uno habla de la muerte de un ser amado, tenemos que callar y escuchar porque sabe de lo que habla. Ha sido traspasado por esa experiencia. Sin embargo, con frecuencia nos atrevimos a hablar de lo que no hemos vivido. Eso Heidegger le decía las habladurías, ¿no? Una traducción del alemán die Gerede, ¿no? Hablar por hablar, pero una palabra que no evoca una experiencia. Yo voy a tratar de responder a la pregunta desde mi primera persona del singular, pero desde la experiencia de lo que personalmente me colma más. Aquellas experiencias donde observo que eso tiene plenitud de sentido. El tiempo para mí no es lineal ni es simétrico, sino que hay instantes de plenitud de sentido a lo largo del cronos, ¿no? Y de lo que se trata es de examinar qué pasa en esos instantes, que para mí ya son, como decía Kierkegaard, átomos de eternidad, prefiguraciones o visiones, o de algún modo anticipaciones de la eternidad, ¿no? Por lo tanto, primera persona del singular y experiencia vivida. Y finalmente una última cuestión, también de tipo preliminar, que tiene que ver con las situaciones límite o las experiencias desgarradoras, ¿no? La verdad es que la cuestión del sentido o por el sentido aparece realmente acuciante cuando uno se encuentra confrontado a una situación límite. La expresión es de un filósofo y médico, Karl Jaspers, ¿no? Que la traducimos de esta manera, situación límite, Grenzsituation, ¿no? Es una situación de enfermedad, fracaso, desamor, muerte de un ser querido. Cuando eso nos ocurre, y eso ocurre en el periplo vital, la pregunta por el sentido emerge con gran potencia, ¿no? Uno se pregunta ¿para qué? ¿O qué sentido ha tenido ese acontecimiento, esa enfermedad, esa traición, ese dolor, ese fracaso? Y empieza a preguntarse si
debe seguir viviendo del mismo modo. Estas experiencias límite o acontecimientos se pueden leer como una ocasión, los griegos dirían como un kairos, como una oportunidad. Una oportunidad para replantearse qué es eso que realmente nos llena o nos colma de sentido, ¿no? Este tipo de reflexión no es habitual. La situación límite funciona como un despertador, casi diría como un catalizador de preguntas, ¿no?, que puede conducir a respuestas muy distintas y a veces trágicas, ¿no? Hay quien puede llegar a la conclusión que lo que realmente da sentido a la vida, como diría Kierkegaard, es amar y ser amado. Para eso hemos nacido, para amar y seres amados. Y sin embargo uno puede sucumbir al absurdo o a la filosofía del absurdo, ¿no?, del vacío, del nihilismo. Es que nada tiene sentido. Esto es una tragicomedia. O peor, incluso, no tiene argumento alguno. Es una especie de teatro del absurdo o cuadro surrealista que ni siquiera somos capaces de descifrar su significado, ¿no? Pero en cualquier caso, la situación límite activa la pregunta por el sentido. Y quienes hemos vivido situaciones límite, cuando nos planteamos la cuestión del sentido, nos las planteamos de otra forma. Ya no es una cuestión de tipo manualístico o teorético, sino una cuestión en la que uno le va la vida, en la que uno se juega la única vida que tiene. Entonces voy a abordar en primer lugar la noción de sentido. Es, de algún modo, el centro de gravedad de este foro y ha ido apareciendo como en olas en distintas de las intervenciones que hemos podido escuchar y gozar y aprender, ¿no? La palabra sentido, como tantas, en nuestro vocabulario es de esas que tiene una polisemia, ¿no?, una verdadera riqueza semántica, ¿no?, como felicidad, como libertad, como dignidad, ¿no? Ya no digamos espiritualidad, ¿no? Son palabras océano, ¿no?, palabras enormes, ¿no? Una primera acepción que damos a la palabra sentido es propósito. Tanto en inglés, en alemán, también en nuestra lengua, ¿no? ¿Cuál es el sentido de algo? Significa el para qué, el propósito. ¿Usted qué se propone hacer? El sentido de una actividad laboral o el sentido de una relación o el sentido mismo de la existencia, ¿no? Tiene que ver con el propósito, el fin, ¿no? Esa es una acepción, ¿no? Y a esta pregunta no hay una respuesta concluyente. Lo que hay es una multiplicidad, como digo, de respuestas aproximativas, ¿no? Pero en cualquier caso no hay una respuesta que se pueda formular matemáticamente y de manera indiscutible, como en el teorema de Pitágoras o de Tales o las leyes de los gases nobles. Hay aproximaciones, ¿no? Respecto a este punto, la ciencia tiene que guardar silencio respecto al para qué hemos vivido o para qué estamos existiendo. Esa es una primera acepción, el propósito, el fin, el objetivo, ¿no? Pero hay otra acepción, ¿no? ¿Qué es el sentido? Es aquel tipo de vivencia que uno experimenta plenitud vital, ¿no? Eso que decimos coloquialmente que nos llena, que nos colma y que marca una discontinuidad en el tiempo. Lo decía antes. Una cosa es el tiempo lineal, lo que los griegos decían el cronos, ¿no? Lunes, martes, miércoles, enero, febrero. Tiempo lineal, que lo contamos, lo segmentamos, lo medimos. Y luego está el instante de plenitud, que a veces vivimos
y que rompe esa continuidad del tiempo por la mitad. Y que además no podemos programar, ni anticipar, ni marcar cuándo tendrá lugar, ¿no? A veces en un momento contemplativo, a veces en una conversación, a veces en un contacto con una persona, a veces a propósito de la lectura de un verso de San Juan de la Cruz o la contemplación de un cuadro o de una obra de arte que nos parece que el tiempo se detiene y vivimos esta eternidad en el tiempo. Eso también es lo que da sentido a la vida. A veces uno piensa en el propósito y se esfuerza y tensa sus recursos intelectuales para hacerlo realidad. Algunos lo consiguen, muchos no. Y sin embargo, en esa tensión hacia el objetivo se pierde la vida. Ha perdido la vida. Ha perdido el paseo. Y va tan dirigido a ese punto que se ha olvidado de contemplar lo que se asomaba en el mientras tanto, en ese camino. Por tanto, a veces es clave entender que el sentido no solo es el propósito, sino esos instantes en el que uno experimenta plenitud vital, ¿no? Instantes que justifican haber nacido. También hay naturalmente instantes de oscuridad, ¿no? Noches oscuras, ¿no? O gólgotas. En cada vida personal hay un catálogo de gólgotas o noches oscuras, ¿no? Eso también es vida. Eso también forma parte de la vida, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos de sentido, hablamos de una experiencia interior de plenitud humana, ¿no? No solo, por lo tanto, es propósito, es fin, es objetivo, ¿no? Bien, pero usted ha dicho que hablaría en primera persona del singular, y lo voy a hacer. A la pregunta por el sentido, yo doy la siguiente respuesta, ¿no? Yo creo que lo que da sentido a la vida es la práctica del don, el ejercicio de la autodonación. Hemos venido a dar lo que somos. ¿O hay más alegría en el dar que en el recibir, ¿no? Lo que pasa es que la práctica del don, que ahora voy a desarrollar, choca con resistencias, con obstáculos, ¿no? Hay un cierto temor a darse o a donar eso que somos a los demás, ¿no? Pero estoy convencido que solo queda de nosotros lo que damos a los demás. Ustedes, a partir de las 2, o vosotros os iréis. Yo también, más tarde, ¿no? ¿Qué quedará? Lo que ha dado Enrique, lo que ha dado Teresa, lo que ha dado cada ponente y cada persona que ha intervenido, la música que escuchamos, el humor que disfrutamos de Fernando en un ejercicio heroico, eso es lo que nos queda, lo que los otros nos dan, ¿no? Pero hay resistencias al don, porque hay miedo a perder o a perderse. Ahora lo veremos, pero yo creo que lo que da sentido a la vida es la práctica de la autodonación y que nadie puede dar lo que no tiene o lo que no es. Cuando uno trata de dar lo que no tiene o lo que no es, simplemente sucumbe al infinito ridículo, porque nadie puede dar lo que no tiene o lo que no es, ¿no? De algún modo, cuando uno nace, se encuentra siendo en el mundo. Nadie se lo ha preguntado, pero se encuentra siendo, existe, está ahí. Sin embargo, todavía no tiene conciencia del don. Eso vendrá después. Como el habla, como el ejercicio racional, como la capacidad de pensar, pero de entrada está siendo, y él no se ha dado a sí mismo la vida, le ha sido dada. Pero es que además se encuentra siendo en un mundo que tampoco ha creado él.
Se encuentra siendo en un mundo que ya está. Y de eso se dará cuenta después. Y además se encuentra con otras personas que están en ese mundo, ¿no? Y cada ser humano es un don, ¿no? A pesar de que a veces lo vemos como un obstáculo, como un rival, como un contrincante, pero el otro es un don. Y además se da cuenta que, además de la naturaleza y de los demás, y de él mismo, está la obra o las obras que otros nos han regalado a lo largo de la historia, ¿no? Y uno puede leer los pensamientos de Pascal y las confesiones de San Agustín y escuchar a Mozart y gozar con la obra de René Magritte, y todo eso nos ha sido dado también, fruto del talento, la dedicación, el esfuerzo, la creatividad de quienes nos precedieron, ¿no? Por lo tanto, uno se encuentra receptor de muchos dones. Aquello que decía Santa Teresa de Lisieux, ¿no? Todo es gracia, todo te ha sido dado, ¿no? El ser, la identidad, los demás, el escenario del mundo, las obras de arte que gozas cuando entras en un museo o en una biblioteca o escuchas a Bach o a Wagner o Stravinsky, y por supuesto también tu propio ser, ¿no? Bien, ¿y qué hemos venido a hacer? Yo creo que no solo hemos venido a gozar de esos dones que hemos recibido, lo cual ya tiene mucho valor, ¿no? Gozar de una planta, o gozar de un cuadro, o gozar de el diálogo con un alumno, ¿no? Eso ya forma parte de fuentes de sentido, ¿no? Sino hemos venido también a dar lo que somos, ¿no? Al ejercicio de la donación. Y eso choca contra un obstáculo de primer orden, que se llama el ego. El ego tiende a cerrar, es una fuente de hermetismo. Hay el miedo a perder, hay el miedo a dejar de ser, hay el miedo a que si me doy dejo de ser lo que soy, ¿no? Y sin embargo solo puedo ser dándome. En la medida en que tiendo a preservarme, me pierdo para siempre. Si esos sabios que nos han precedido se hubieran cerrado herméticamente en sí mismos, no tendríamos los aforismos de Heráclito, no tendríamos las sentencias de Nietzsche, no tendríamos las poesías de San Juan de la Cruz. Lo tenemos porque se dieron y dándose crearon vida. Por lo tanto, hemos venido a dar lo que somos. Y además la experiencia que tenemos, y he dicho que hablaría en primera experiencia, es que realmente hay más alegría en el dar que en el recibir, ¿no? Cuando uno se vacía, paradójicamente, eso le llena. No deja de ser una paradoja, ¿no? Que lo que nos colme y lo que nos llene sea precisamente darnos, ¿no? En cambio, la acumulación de recepciones no es precisamente algo que nos llene, más bien nos satura, ¿no? Pero cuando esa persona, dándose, ha mejorado la calidad de vida de otra, experimenta que su vida no es estéril, que tiene sentido, que merece la pena, ¿no? Y eso se puede decir de un joven, de un anciano, de una persona adulta. La persona que experimenta que practicando el don no solo no se pierde, sino que se llena y siente que su vida es fecunda. Para mí, sentido de la vida o plenitud de sentido tiene que ver con esa palabra, que es fecundidad. Que no solo hay que comprenderla en un sentido material, ¿no? Sino en un sentido también espiritual, ¿no? Los maestros fecundan en nosotros semillas espirituales que nos obligan a pensar, incluso a veces a cambiar de trayectoria, ¿no? Después de escucharte o después de leerte, tengo claro que tengo que vivir de otra manera, que no puedo repetir esa tediosa existencia hasta el día del final.
y me he dado cuenta gracias a escucharte o a leerte. Por lo tanto, esa semilla espiritual en mi interioridad se ha transformado en un cambio en mi trayectoria, en una conversión, en una metanoia de mi espíritu, de mi alma, ¿no? Yo creo que hemos venido a dar lo que somos. Sin embargo, hay resistencias, ya lo he dicho. Ahora esto lo voy a desarrollar sobre todo a partir de 4 ideas. Los medievales hablaban de los trascendentales del ser, ¿no? Una expresión un tanto críptica para quien no está familiarizado con toda la terminología, la nomenclatura de la grandísima filosofía medieval, ¿no? Hablaban de los trascendentales, ¿no? Que son 4 ideas nucleares y que me servirán para, sobre todo, expresar de qué modo concretamos esa práctica del don, ¿no? El primer trascendental es la belleza, el pulcrum, decían, de ahí pulcritud, ¿no? O simplemente la pulcra, ¿no? La bella, ¿no? Lo que da sentido a la vida es generar belleza y gozar de la belleza que contemplamos. Esa es una primera idea. ¿Por qué merece la pena vivir? Porque en la vida hay mucha belleza. Lo que pasa que con frecuencia ni nos damos tiempo, ni ocasión, ni para degustarla, ni mucho menos para generarla, ¿no? Pero un modo de dar sentido es gozar de la belleza que nos rodea, que nos circunda, ¿no? Y también la generación de belleza, ¿no? Lo voy a expresar con algunas referencias en la historia de la estética o del arte, ¿no? ¿Qué buscaba Ludwig van Gogh? Belleza. Crear una obra bella, ¿no? Expresar a través de la pintura belleza. Y necesitaba un determinado tipo de luz, ¿no? Y al final contemplamos sus cuadros y experimentamos esa belleza. Y esa belleza fue la que dio sentido a la vida de Van Gogh, ¿no? Antonio Gaudí buscaba la belleza también, ¿no? A través de formas que sobre todo imitaban la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, las olas del mar, ¿no? Buscaba la belleza en su obra arquitectónica, ¿no? Eso es lo que dio sentido a su vida, ¿no? Hacer una obra bella que queda y que otros después la contemplan y gozan de esa belleza, ¿no? Y eso lo podemos decir de Frida Kahlo y lo podemos decir de tantos y tantas creadoras y creadores, ¿no? Alguien pensará, ya, pero eso es un coto restringido para los que son genios en la historia, ¿no? Y realmente hay muy pocos de genios. Y sin embargo yo creo que se puede crear belleza a cada instante, ¿no? Aquí hemos vivido instantes de gran belleza este fin de semana. Cuando escuchábamos atentamente a los jóvenes y niños de Arnedo, aquí se creó una experiencia de belleza a través de la audición musical, ¿no? El caso es que la reacción fue unánime, ¿no? Además, porque la música tiene, como dice Schopenhauer, la habilidad de conectar con la madre del ser, dice, con las profundidades, con el nivel ontólico más profundo, ¿no? Nos sitúa en otro plano. De hecho, tiene la capacidad de hacernos trascender. O nos eleva, San Agustín decía al plano divino, o Schopenhauer, que era profundamente ateo, nos conecta con la voluntad de vivir. Pero en cualquier caso nos transporta, nos conduce a otro plano de la realidad. Nos eleva o nos sitúa en el plano de las profundidades, de uno mismo y del ser, ¿no? Entonces, eso fue belleza. Y cuando una persona prepara su hogar porque llegan sus amigos y lo decora, está creando belleza para ellos. Y cuando un orador piensa a fondo las metáforas, las metonimias, las parábolas que va a utilizar para expresar una idea, está embelleciendo su discurso, ¿no? Y gozamos con ese discurso, ¿no? Eso da sentido a la vida, ¿no? La capacidad de
gozar de la belleza del ser y generar belleza a través de nuestra propia identidad, ¿no? Y cuando uno se da cuenta de eso, tiene una experiencia de plenitud. Cuando el chelista con su cello consigue que ese salón se transporte muy lejos, experimente ese instante de plenitud o ese átomo de eternidad que decía Kierkegaard, ¿no? Son momentos de belleza, ¿no? Claro, el reto es cómo hacer de la vida eso, y no instantes espurios y efímeros que simplemente acaecen y desaparecen, ¿no? Cómo hacer de la vida un instante de plenitud. Pero el primer trascendental es la belleza. Yo creo que una forma de dar respuesta a la pregunta ¿qué sentido tiene vivir? Es gozar de la belleza natural y de la belleza artística y generar belleza con nuestro talento, creatividad, imaginación, con nuestras manos, cuando uno está construyendo un jardín o está dibujando con su pulso la portada de un libro, ¿no? Está generando belleza, ¿no? Hay otro trascendental que me parece clave y que es otro modo de responder a la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es generar bien, de nuevo la generatividad. Y una vida estéril es la que no ha generado ningún bien, si eso es posible. Pero en cualquier caso lo que nos colma es que esa acción ha mejorado la calidad de vida de otro ser humano. Ha calmado un dolor, ha aclarado una idea, ha consolado al afligido, ¿no? Esas, así las denominábamos tradicionalmente, ¿no? Esas obras de misericordia, tanto las espirituales como las corporales, son formas de generar bien, ¿no? Y cuando uno genera bien, se siente fecundo, siente que no es estéril, siente que su paso por ese mundo no ha sido en vano. Otra cosa es que haya reconocimiento, gratitud, aplauso, homenaje. Este es otro capítulo, el de la gratitud. Pero en cualquier caso, la experiencia interior que uno tiene es que esa práctica de generar un bien de la naturaleza que sea, colma. Mejoro ese ser humano, mejoro esa realidad, curo, palío ese dolor, doy consuelo al afligido y todo eso genera un bien, ¿no? Y aquí sí que no hay excusas. También tenemos grandes arquetipos, ¿no? Que podemos imaginar como arquetipos del bien, ¿no? Que han generado bien, ¿no? Santos, santas. Algunos están en el santoral, muchos no. El enorme pantano de santos anónimos, ¿no? Pero son personas que han generado bien a otras, ¿no? Y eso da sentido, ¿no? Es una fuente de sentido. Aquí no hay excusas, porque cada uno puede ser un instrumento generador de bien, ¿no? En la medida en que pueda aportar su naturaleza y su don a los demás, ¿no? A veces nos hace bien reír, pero hay personas especialmente dotadas para hacernos reír. Caso de Fernando, ¿no? Necesitamos más personas así. Y sin embargo hay personas que nos hacen pensar o nos hacen meditar o nos hacen gozar o nos hacen danzar. En definitiva, no hay excusas. Todo ser humano puede generar bien a otro, tangible o intangible. Un bien material en la medida en que uno tenga recursos, pero también un bien inmaterial. Hay palabras que hieren y hay palabras que curan. Hay palabras que permiten hacer un bien, de ahí hablamos de bendecir o dicere bene, decir bien, y también hay maldecir, o hay palabras que destruyen, hieren, hunden a las personas, ¿no? Y eso no hay excusas, eso sí que depende de nosotros. Cómo hablamos, qué decimos,
para qué decimos lo que decimos a los que nos rodean, con la finalidad de generar un bien o con la finalidad de herir o criticar o humillar o vejar, ¿no? Aquí sí que no hay excusas. Yo creo que el sentido de la vida tiene que ver con este segundo trascendental, generar bien. El primero es generar belleza y contemplar la belleza. Pero hay un tercer trascendental, que es la verdad, la veritas, que decían los medievales, ¿no? Eso lo observamos, por ejemplo, en el filósofo, ¿no? El filósofo es el que experimenta el anhelo de verdad, ¿no? El deseo de verdad, ¿no? Platón lo definía como el ser que está como traspasado por la erótica de la verdad, ¿no? No simplemente el deseo o el apetito de conocerlo, ¿no? No es un anhelo que le atraviesa y que forma parte de su columna vertebral, ¿no? Bueno, pues hay personas que dan sentido a su vida buscando, indagando la verdad, ¿no? Es el caso del científico, es el caso del investigador, es el caso del historiador, es el caso del filósofo, ¿no? Quiero saber qué hay, ¿no? De qué está hecho este microbio, este virus, ¿no? Cómo funciona, ¿no? ¿Qué hay más allá de la última estrella, en el macrocosmos, o qué hay en lo más microcósmico, ¿no? Como decía Víctor Hugo, el ser humano está como colgado entre dos infinitos, ¿no? El infinito del mundo externo, ¿no? Inacabable, y el infinito que albergamos en nuestra interioridad, ¿no? Y en esa frontera estamos nosotros. Podemos asomarnos y contemplar ese infinito, la cúpula celestial, la noche estrellada, el inmenso espacio de los cielos, como decía Pascal, en los pensamientos, o podemos ahondar en esa interioridad que tampoco tiene fondo. Descender y descender y descender sin fondo. Es un ser sin fondo. En cualquier caso, la verdad para muchas personas es el argumento de la vida. Yo he dedicado tiempo, dirá un historiador, a clarificar qué pasó en este pueblo durante la guerra civil. Y para eso he tenido que dialogar con unos, con otros. He tenido que vencer todo tipo de resentimientos, miedos, complejos. He tenido que preguntar debajo de las piedras para romper la historia estereotipada y comprender qué es lo que pasó realmente en el 36 en este pueblo. Y a eso ha dedicado la vida, ¿no? Eso es un argumento, ¿no? Por lo tanto, también este trascendental es un modo de dar sentido a la vida, ¿no? Para algunos puede ser muy distante. Bueno, eso tiene que ver con determinadas profesiones. No. Tiene que ver también con la indagación personal. Lo decía ayer Teresa, ¿no? La soledad también es un pretexto o un kairos, ¿no? Para la autognosis o la indagación introspectiva, ¿no? Es que yo quiero realmente conocer quién soy, no quién dicen que soy, no quién esperan que sea, sino quién soy de verdad. Y eso requiere de un ejercicio prolongado en el tiempo, ¿no? Sentido de la vida también tiene que ver con este autoconocimiento verdadero, que significa romper muchas máscaras, deshacerse de muchas imágenes preconcebidas, ¿no? Y tener la audacia de transparentarse, ¿no? Este soy yo, ¿no? Y por lo tanto es un ejercicio también de realismo, ¿no? Eso tiene sentido, ¿no? Esa verdad tiene sentido. Y finalmente hay una palabra que también es un cuarto trascendental, que es la unidad, ¿no? El unum, ¿no? ¿Qué da sentido a la vida? Generar unidad. En contextos caracterizados por la tensión, la polarización, el maniqueísmo fácil, tú no eres de los míos, tú estás en la otra ladera, yo no tengo nada que ver contigo. Este tipo de planteamientos que abundan política, social, religiosa, ideológicamente en el mundo, una forma de dar sentido es generar unidad, generar cohesión, tratar de descubrir
la profunda raíz común que decía Kant que nos une a todos. Este es un ejercicio mucho más complejo, que por lo general nos limitamos a identificar lo que nos separa. Tú eres rubio, yo no. Tú eres alto, yo no. Tú eres de aquí, yo no. Tú eres mujer, yo no. Y este pensamiento dicotómico es en el que generalmente nos quedamos, contemplando la enorme pluralidad de lo que en la tradición brahmánica llaman el velo de Maya, ¿no? La enorme pluralidad de individuaciones que hay, ¿no? Y comparar y distinguir, ¿no? Catalogar, organizar, clasificar, ¿no? Y sin embargo, buscar la unidad es rasgar el velo y tratar de ver qué une a toda esa gran diversidad de individualidades que configuran el cosmos. Y eso es propiamente un modo de dar sentido, buscar esa unidad en una familia, en un pueblo, en un país, en un barrio, en una comunidad de vecinos, en un departamento universitario, en una planta de hospital. Tiene tantas aplicaciones. Y eso además se puede ilustrar, ¿no? Hay personas que, sobre todo ese es el argumento de su vida, ¿no? Que haya unidad en la familia, que haya unidad entre los hijos, que haya unidad entre los profesores, ¿no? Y por lo tanto tratan de hilar ese discurso que sea capaz de unificar personas con criterios distintos, con pareceres distintos. Y a veces se consigue, ¿no? Y hay figuras también que para nosotros son representantes de esa búsqueda de la unidad, ¿no? Algunas que ya son referentes mundiales, ¿no? Martin Luther King, ¿no? O Desmond Tutu y Nelson Mandela, ¿no? Vamos a unificar ese pueblo que está dividido, enfrentado por resentimientos históricos. Hay profundas heridas, ¿no? Eso tiene que ver con el perdón, con la reconciliación, con la capacidad de superar resentimientos históricos que transmitimos de padres a hijos y de hijos a nietos, ¿no? Y sin embargo, eso, que es tan extraño, es una fuente de sentido, ¿no? Es una fuente de sentido, ¿no? He creado unidad donde había discordia, ¿no? He generado un ámbito de pacificación donde había un mar muy crispado, ¿no? Sin embargo, quiero hacer una nota a pie de página aquí. Unidad no es uniformidad, ¿no? Ni homogeneidad, ¿no? Cuando uno concibe la unidad como uniformidad, lo que consigue es violentar cada una de las individuaciones. Tú tienes que ser como aquel, ¿no? Y si no eres como aquel, no eres aceptado. ¿Qué tipo de unidad es esta? Si tengo que renunciar a mi modo de ser, lo que los medievales llaman el modus essendi, para ser aceptado por la comunidad. ¿Qué tipo de unidad es esa, ¿no? La unidad no es uniformidad, ni homogeneidad, ¿no? Es ser capaz de identificar eso que nos une más allá de la legítima pluralidad de formas, de pensamientos, de expresiones que tiene la vida, no solo la vida humana, sino la vida vegetal, la vida animal, todas las formas de vida, ¿no? Las abundantes formas de vida, ¿no? Al fin y al cabo somos una forma de vida consciente, pero una forma de vida, ¿no? Que se expresa a través del lenguaje, de la palabra, de la razón, ¿no? Pero una forma de vida en un gran conjunto de formas de vida que interaccionan, ¿no? Eso es lo que somos en el gran universo, ¿no? Entonces, unidad, bien, belleza y verdad son formas que concretan esa práctica del don, ¿no? Voy a la fase última de mi presentación, que tiene que ver con una palabra que está en el título y no hemos desarrollado, ¿no? He tratado de clarificar lo que es sentido y lo he distinguido de propósito y de plenitud de instante. He tratado de hablar en primera persona qué es para mí lo que da sentido y tiene que ver con la práctica del don y también con gozar del don de los demás, ¿no? Y cuando hacemos eso merece la pena vivir. Y me he referido a formas como articulamos ese don, ¿no?
ya sea a través del bien, de la belleza, de la verdad, o a través de la búsqueda de la unidad en una comunidad, en un pueblo, ¿no? En una civilización, ¿no? Pero voy a la fase final, ¿no? Hay una pregunta que yo formulo con frecuencia, de hecho cada año la formulo a mis alumnos en la universidad, ¿no? Es una de esas preguntas que les pone entre las cuerdas o entre la pared y la espada, ¿no? Y que no pueden salir por la tangente. Esas preguntas que de algún modo les activan la capacidad filosófica, ¿no? A veces nos limitamos, como decía, a explicar con pequeñas cajitas filósofos que han hecho grandes obras, pero no les enseñamos a pensar, ¿no? Y de lo que se trata es de enseñar a pensar, y no solo a enseñar a pensar como pensaron otros, sino piense usted, ¿no? Atrévase a pensar, ¿no? Entonces, la manera de hacer eso generalmente es una pregunta que me parece muy propedéutica y muy pedagógica, ¿no? Es una pregunta que formula Kierkegaard en un discurso del año 1845, ¿no? Y que de hecho no es pregunta, sino es hipótesis, ¿no? Imagina que este día que ha empezado hoy sea tu último día. No habrá más días. No habrá más noches. No habrá más cenas. No habrá más comidas. No habrá más foros. Es tu último día. Bien. Y cuando los tienes en el aula a las 9 de la mañana, les preguntas eso, ¿eh? No volveréis a estar nunca más en esta aula, ni me tendréis nunca más delante. Pero ahora imaginar que es vuestro último día, ¿no? Bien. Escríbanlo, no lo firmen, no es un examen. De hecho es el examen más serio, pero no es un examen, pero es el examen más serio. Es curioso porque esta pregunta aparece en Kierkegaard, también aparece en Nietzsche formulada de otra manera, en un aforismo de la Gaia Ciencia, y aparece en uno de los dichos de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Aunque ella no habla del día, sino de la hora. Imagina que esta hora, mucho más reducido en el tiempo, esta hora que empieza, fuera tu hora, dice, postrera, dice, tu última hora. Un día da para más, pero una hora es tu última hora. ¿Qué harías? ¿Dónde irías? ¿A quién llamarías? ¿Te quedarías en silencio? ¿Hablarías? ¿Qué harías? Yo no les hablo de la hora, les hablo del día, ¿eh? Un día completo, son las 9 de la mañana, pero después de cenar no te volverás a levantar, ¿no? Primero es la confrontación con la condición mortal, ¿no? La vulnerabilidad extrema, ¿no? Y de algún modo es la forma de poner encima de la mesa algo que tabuizamos permanentemente, ¿no? Usted va a dejar de ser como es, será de otro modo o será de otra forma, pero cuanto menos no será objeto de una realidad empírica que pueda tocar, que pueda contactar, como ahora está usted delante de mí, ¿no? Por lo tanto, hay una confrontación ahí, ¿no? Y luego obliga a pensar mucho qué es lo esencial. Si fuera el último día, no voy a malgastarlo con estupideces, con sandeces, no voy a malgastar ese tiempo con lo que es completamente irrelevante, ¿no? Por lo tanto, exige discernimiento, palabra clave. Exige ponderación. Bueno, cuidado, eso va en serio, ¿no? Aquello de Gil de Viedma, ¿no? En el inmenso poema de Gil de Viedma, ¿no? La vida iba en serio, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que la vida va en serio? Cuando muere un ser querido, muy querido. Dice, esto no es una broma, ¿eh? Esto va en serio, ¿eh? Ah, vale, pues entonces, ¿qué voy a hacer con este tiempo que tengo por delante? Por un lado hay angustia, sí, hay desazón. Algunos se quedan pensando, empiezan a rascarse la cabeza, pues realmente no lo había pensado, pero si es mi último día. Y sin embargo, aparecen unas constantes que me permiten ilustrar que hay mucho más que nos une, que nos separa, porque allí hay personas muy distintas, pero
Aparecen unas constantes cuando uno formula esta pregunta a jóvenes de 18 o 20 años, ¿no? Probablemente también se podría extender a otras edades, ¿no? Aparece la palabra gratitud, ahí voy, aparece la palabra gratitud. En la mayoría de relatos que conservo y que leo y que me sirven a veces incluso como inspiración en algún libro, aparece la palabra gratitud. Dicen, hombre, si fuera mi último día, agradecería a mis padres todo lo que han hecho por mí. Y tienes que esperar el último día. Tienes que tener el agua aquí en la garganta para decir gracias. ¿No puedes hacerlo este mediodía cuando llegues? ¿Por qué las palabras de gratitud después, ¿no? ¿Por qué las palabras de gratitud cuando estás casi en la UCI, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no articular la liturgia de la gratitud a diario? ¿Por qué no agradecer todos los dones que has recibido? De entrada el de vivir, o el de pensar, o el de orar, o el de reír, o el de meditar, o el de compartir la comida o la cena con una persona a diario, ¿no? No, lo primero, agradecer a mis padres todo lo que han hecho. Esto es una constante en muchos textos. Significa que cuando uno está cerca del final se da cuenta que debe mucho a los demás, ¿no? Y que sin los demás no habría sido, ¿no? Y que sin los demás no habría crecido, ¿no? Y esos demás tienen nombre, tienen apellido, ¿no? Forman el círculo afectivo más inmediato de ese ser humano, ¿no? Aparece gratitud, pero aparece otra palabra, aparece perdón. Aparece perdón también. Y hombre, si fuera el último día, pues llamaría a esa persona y le solicitaría el perdón porque no me quiero ir de este mundo con una herida pendiente. Le pediría perdón, otra cosa es que me lo concediera, pero en cualquier caso haría el ejercicio de implorarle o suplicarle el perdón por ese episodio, por esa traición, por esa mala praxis, por ese olvido, o daría el perdón a alguien con quien he tenido un enfrentamiento a lo largo de mi periplo vital, ¿no? O sea, no hay una despedida serena sin gratitud ni perdón. Por eso me parece que cuando hablamos de pacificar el proceso final de vida, aquí hay dos palabras clave, ¿no? Una es la gratitud, gratitud al que se va. Gracias, lo decía ayer Enrique a propósito de Ana, ¿no? Gracias por todo lo que nos has dejado, ¿no? Y nos sigues dando, ¿no? Pero también solicitud del perdón, porque naturalmente que ha habido errores, fallos, malentendidos, temas pendientes, ¿no? Luego siempre hay en esos relatos comunidad y espacio para la soledad. Es decir, estos jóvenes que tengo delante, que por lo general son internautas y están entre 5 y 6 horas dilapidando cada tarde por las redes sociales, el último día no están ni un minuto en las redes sociales, ni un minuto, ¿no? El último día no están ni un minuto en un centro comercial comprando algo que no necesitan para acumular en su armario, ni un minuto, ¿no? Tampoco están pendientes de su físico, no están pendientes de su silueta, no están pendientes de gustar, no gustar, de si aumentan el número de likes o aumentan el número de seguidores o de followers en las redes. Les da igual, es el último día. ¿Para qué todo esto? Bien. ¿Qué dice entonces Kierkegaard? Vive cada día como si fuera el último. Ah, caray. Este es el reto, ¿no? Vive cada día como si fuera el último. O dicho a la manera de Séneca, no pospongas, ¿no? Eso es lo que le dice Séneca a Lucilio en una carta ejemplar, ¿no? Lucilio es joven y pide consejos a Séneca, ¿no? El sabio, ¿no? De Córdoba, ¿no? Y claro, hay una tendencia a posponer para más adelante lo que ahora realmente puedo hacer, ¿no? Pedir perdón o agradecer o simplemente gozar de la belleza. Ya lo haré más adelante, ¿no? Y lo que le dice Séneca a Lucilio es error, gran error, ¿no?
Primero, no tienes ninguna certidumbre de que estarás. Mors certa, hora incerta, decía San Agustín. Sí, no tienes ninguna certidumbre de que estarás para pedir perdón o agradecer, ¿no? Tampoco tienes ninguna certidumbre que estará él o ella, ¿no? Para agradecérselo o solicitarle el perdón, ¿no? Y en el caso que estés, tampoco sabes cómo estarás, en qué estado cognitivo, en qué estado de desmemoria, en qué estado de deterioro, que ni siquiera reconocerás tal vez a tu hijo o a tu hija, ¿no? Por lo tanto, hazlo hoy, ahora. Entonces, si uno tiene esta idea reguladora, yo creo que eso es una forma también de dar sentido, ¿no? Muchas veces posponemos lo esencial o lo valioso o lo que realmente consideramos imprescindible para más adelante. Es una tendencia muy habitual, ¿no? Lo urgente eclipsa lo esencial, ¿no? Tengo que mandar este mail, tengo que acabar este trámite, tengo que resolver esta gestión. Lo urgente colapsa y lo esencial queda eclipsado o oculto o escondido en la trastienda, ¿no? Y sin embargo, cuando formulas esa cuestión, lo esencial aparece en primer orden. Sin embargo, luego se van a casa pensando que no será el último día, claro. Y por lo tanto, todo eso que aprendimos ya lo haré más adelante, ¿no? Y llegan a casa y no agradecen a sus padres todo cuanto han hecho para ellos, o no perdonan a sus colegas por un desajuste o un malentendido o una traición o una mala praxis, porque ya habrá tiempo para ello, ¿no? Yo creo que los que hemos vivido situaciones límite, eso cambia la mirada. Esa situación límite experimentas precisamente esa fragilidad, ¿no? Esa vulnerabilidad del vivir, de nuestro cuerpo, de nuestra vida física, ¿no? De nuestra presencia en este mundo, ¿no? Eso te hace ser mucho más selectivo y también te permite relativizar los discursos, digamos, habituales de lo que se espera de ti o de lo que tienes que hacer en el mundo, ¿no? Hay una serie de discursos impuestos, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra con la situación límite, la muerte de un ser querido, ojo que esto va en serio, ¿no? Por lo tanto, voy a tratar de vivir de una manera que tenga el máximo sentido y que pueda decir antes de irme que ha sido fecunda, que ha merecido la pena, que simplemente no ha sido una vida estéril, ¿no? O perdida, ¿no? O dilapidada, ¿no? Y eso tiene que ver con la generación de bien, con la generación de belleza, con la búsqueda de la verdad y con la experiencia de la unidad, ¿no? Concluyo, por lo tanto, ¿no? ¿Es la autodonación realmente para mí lo que da sentido a la vida? ¿Es también gozar del don de los demás? ¿Sí? En este intercambio de dones. ¿Tiene que ver con seleccionar bien eso que hacemos, eso que contemplamos, eso que experimentamos, precisamente por la brevedad del tiempo en el que estamos fluyendo en este mundo? Y tiene que ver con la práctica de la gratitud, ¿no? ¿Cuántas veces la gratitud se desarrolla a posteriori, ¿no? Cuando esa persona ya no está, ¿no? O no está como está ahora, ¿no? Yo creo que el aprendizaje más grande, lo que llena a una persona, es en primer lugar dar y luego también experimentar esa gratitud de los demás, ¿no? En una tribu africana, cuando muere un anciano, una forma de pacificar ese morir consiste en lo siguiente, ¿no? Todos los miembros de la tribu, desde los más pequeños hasta los más ancianos, se acercan a esa tienda y le susurran ahí el oído gratitud por algo que ha hecho o dijo o hizo o enseñó a alguien de esa tribu, ¿no? De tal modo que tiene la experiencia interior de que esa vida no ha sido baladí o ha sido en vano, ¿no? Eso es una forma de irse en paz, ¿no? Es una forma de pacificar ese final, ¿no? Eso es lo que yo quiero para todo el mundo, ¿no? Y por eso agradezco infinitamente esta escucha y la posibilidad también de gozar de este diálogo que ahora tendremos. Muchas gracias a todos por la atención.
Gracias. Muchas gracias. Gracias.